Bueno, aquí está la ecuación. La deformación dinámica, el delta, actuando esta carga dinámicamente me produce esta deformación debido a ese efecto dinámico. Está dado por la deformación estática, que es cuando esta carga actúa sin caer desde ninguna altura de carga, y además se va transmitiendo la carga lentamente. Esa es la deformación estática. Esta deformación estática es P por L sobre A. Entonces, esa deformación dinámica es la deformación estática más raíz cuadrada de esa deformación estática al cuadrado, más 2 veces la deformación estática por la altura de caída h. Vamos a analizar esta ecuación. Y vemos muchas veces, o la mayoría de las veces, la deformación es pequeñita. La deformación estática es pequeña. El poder es pequeña. Bueno. Entonces esta ecuación, este valor es pequeño, al elevarse al cuadrado es mucho más pequeño. Me queda directamente la raíz de esta expresión. 2 veces delta estático h. Sería una simplificación de la ecuación, o automáticamente se simplifica porque este valor es sumamente pequeño. La otra condición o análisis es que si h es 0. Es decir, si no cae una altura h, pero de golpe actúa la carga, igual sigue siendo un factor dinámico. No cae una altura h, pero la altura actúa de golpe. Entonces, si esto se hace 0, h0, tengo raíz cuadrada de este cuadrado, se va, me queda 2 veces delta estático, ¿no? Entonces, automáticamente se simplifica la ecuación anterior en esto. Vamos a entrar a una definición más que se entiende o se conoce por factor dinámico. El factor dinámico va a ser la relación de la tensión dinámica sobre la tensión estática. ¿Cuál es la tensión dinámica? Es la tensión que se produce en un cuerpo cuando la carga actúa dinámicamente. ¿Y cuál es la tensión estática? Es aquella que se produce cuando dicha carga actúa estáticamente. La relación de ambos me define el factor dinámico. Si por Hooke yo relaciono esto, tensión es directamente proporcional a la deformación unitaria multiplicada por el módulo de elasticidad. Este sería por la deformación unitaria dinámica, ¿no? El delta. Y la tensión estática es también por Hooke igual a la directamente proporcional a la deformación estática por el módulo de Hooke, módulo de elasticidad, perdón. Se simplifican los módulos y me queda esta relación como deformación dinámica sobre deformación estática. O sea que el factor dinámico no solamente había sido la tensión dinámica sobre la tensión estática, sino también la deformación dinámica delta sobre la deformación estática delta estática. ¿Ya? Eso vamos a ver también más adelante. No sé si han entrado los ingenieros que han solicitado, nada. Bueno, seguimos. Entonces vamos a ver el primer problema. Tenemos la barra de diámetro D, longitud L, este sobre ancho, que hace que esta carga al caer produzca un efecto dinámico en esta barra. La carga está cayendo a una altura h y produce esta deformación dinámica. Nos pide encontrar la tensión dinámica que produce la carga y que produce la carga P, ¿no? Y además el factor dinámico. A ver aquí, produce la carga P y además también encontrar el factor dinámico. Bueno, mi carga es de
100 kilos. Un momentito. Sí, ya está pidiendo. Hola, buen día. Muy buenos días, ingeniero Terán. Buenos Hola, días. Waldo, ¿cómo estás? Buen día. Bienvenido a esta clase. Claramente les informé a los estudiantes que se iban a ser presentes. La fórmula de ustedes, en razón a que nos encontramos en la facultad en elecciones para autoridades, es importante que todos, docentes y estudiantes, conozcamos las propuestas de todos nuestros candidatos, ¿no? Para saber a quién vamos a elegir como autoridades. No sé si Marcelo también va a entrar, o vamos a esperar, cómo vamos a hacer, Waldo. No, podemos empezar para no perjudicar el desarrollo de la clase porque estamos compartiendo varias Perfecto, posibilidades. entonces tienes la palabra. Esta es la materia de resistencia y materiales 2. Tú ya sabes, como ingeniero civil, es una de nuestras materias troncales. Y te agradecemos también que hayas solicitado estar presente para hacer conocer tu plan de trabajo. Tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, ingeniero Terán, y también a todos ustedes por escucharme. Bueno, yo soy ingeniero civil, como lo ha mencionado el ingeniero Terán. Estudié aquí en la UNSA en la época de los 70s, cuando había la dictadura de Banzer. No era tan libre la expresión como ahora lo es, y deberá ser siempre así por esa autonomía universitaria. Bueno, nuestra carrera se ha caracterizado por ser puntal de la ingeniería. Es la carrera que abre fronteras, sienta bases de desarrollo para una región, para un país. Entonces tiene muchísima importancia en el quehacer de un país, nuestra carrera. En ese entendido, pues hemos visto que todos los esfuerzos que se han ido haciendo desde hace mucho tiempo, el ingeniero Terán ha sido decano también de nuestra facultad, ha sido también candidato a rector. Ha sido un esfuerzo que la ingeniería ha hecho también porque él tiene un claro liderazgo en esto. Ha sido quien ha lanzado el campus también universitario, son cosas que debemos recordar. Nosotros queremos ver de reactivar nuestra facultad. Desde la gestión del ingeniero Terán hasta la fecha ha ido decayendo gradualmente la acción de la carrera. Y prueba clara es que ya ni siquiera hemos estado participando como autoridades, ¿no es cierto? Eso hace que tengamos que repensar cómo actuar y por qué estamos perdiendo ese liderazgo dentro de la facultad, ¿no? Y eso nos obliga a pensar la siguiente situación. De hecho, la universidad también está en un estancamiento. No hemos remozado las estructuras formales, no hemos actualizado los planes de estudio, los perfiles profesionales que continuamos formando, pese al esfuerzo de uno que otro docente con visión. El resto se ha mantenido estático y estamos sacando perfiles de profesionales que no son muy competitivos en el ámbito internacional. Y eso por la sencillísima razón de que la tecnología ha avanzado fundamentalmente. Día a día vemos nuevos adelantos tecnológicos y nosotros estamos un poco al margen de eso. A eso se suma la pandemia, que nos ha golpeado severamente a todos en el planeta, y también en la universidad se ha hecho sentir ese impacto. Pocos docentes han tenido la habilidad de adoptar estas TICs para poder continuar y mantener un cierto nivel o mejorar aún así el nivel de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Entonces, eso también queremos profundizar aún más. De hecho, esa situación sumada a la que se nos viene con el cambio climático por los estudios científicos a partir de 2030 hacia adelante van a ser muy severos. Eso hace que nuestra condición de seres humanos que habitamos el planeta está en riesgo, severo riesgo. Entonces tenemos que formar profesionales que puedan tener esas habilidades, convivir con el COVID, trabajar en situaciones desfavorables con la incidencia del cambio climático y ser capaces de adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías, inmiscuirse con ellas y también desarrollar
desarrollarlas, ¿no? Y eso no es nada del otro mundo, no estoy hablando de fantasías, lo podemos hacer. ¿Y quién va a heredar ese problema? Son ustedes, la generación de ustedes son los profesionales del 2030, los que van a enfrentar esa crisis. Y si no los preparamos, pues flaco favor estamos haciendo a nuestro país y a ustedes y a sus familias. Por lo tanto, esa visión de Insurgentes es la que estamos volcando en hacer esta reestructuración, en proponer esta reestructuración de fondo en nuestra facultad. ¿Cómo vamos a empezar? Con la liberación de la cultura del papel. Vamos a modernizar todo lo que son trámites, empezando desde que ingresan las cartas a la ventanilla en Mezzanine. Vamos a colocar un escáner, diseñar los sistemas correspondientes y es un proceso gradual de eliminar la cultura del papel. Vamos a digitalizar prácticamente todo el proceso. Eso les va a dar mucho alivio a ustedes y además mayor eficiencia y celeridad en todos los trámites. Después vamos a diseñar el nuevo perfil del profesional. Vamos a hacer el proceso inverso. Primero, estudiando el mundo, de ver el perfil de ese profesional y descender los pasos que a seguir. Entonces, al hacer ese proceso, vamos a reducir el tiempo de permanencia en la universidad para que sean sus estudios más expeditos, más orientados a ese perfil moderno y además dotados de maestría terminal, ¿no? Entonces vamos a fusionar el pregrado con la investigación también para que sus tesis tengan mayor valor y ustedes adquieran mayor destreza en la investigación también. Entonces es un trabajo bastante minucioso y detallado. Necesitamos el concurso de los estudiantes de inicio, los de primeros semestres, los estudiantes como ustedes de media adelante, media carrera, y los que están terminando. Esa experiencia estudiantil, aunada a las experiencias de los docentes correspondientes, más los asesores que vamos a acomodar del exterior, por las relaciones que tenemos, vamos a lograr hacer ese perfil que estoy mencionando. Entonces, empecemos a modernizar de esa forma la facultad, paso a paso, pero de manera disciplinada. Tenemos un esfuerzo que se hizo en gestiones pasadas del ingeniero Calla, también estaba el ingeniero Terán allí impulsando eso, el tercer congreso de la facultad. Todos esos acuerdos tenían mucho que ver con lo que estoy hablando también. Ya había esa visión desde antes, pero no se la ha ejecutado lastimosamente. En los últimos años, después de la gestión del ingeniero Calla, donde se realizó ese tercer congreso, ya nunca más se ha hablado del tema, no se ha empezado a hacer ningún esfuerzo por esas disposiciones. Entonces, algo que tenemos que valorar y reconquistar es que se respeten lo que la máxima instancia de decisión de la facultad, como es un congreso, se lleve a efecto. Principalmente las medidas que todavía se pueden actualizar y llevar adelante. Posiblemente algunas otras ya han quedado obsoletas por el transcurso, estamos hablando como de 4 años atrás. Entonces, ese esfuerzo hay que reconquistar y llevarlo hacia adelante. El tema de bolsa de trabajo. La universidad tiene muchos relacionamientos, principalmente en nuestra facultad, con el sector privado, con el sector estatal, y no sabemos aprovechar para diseñar una estructura de bolsa de trabajo que realmente sea útil para nuestros estudiantes. Y en ese primer espacio que tiene su primer trabajo, en realidad, los docentes deberíamos constituir también un apoyo orientador, porque no es fácil despegar con tanto adelanto tecnológico hoy en día de manera competitiva en el mercado. Entonces, el estudiante necesita todavía un asesoramiento en el transcurso de ese programa de bolsa de trabajo, y eso es lo que vamos a brindar también. Eso les ha de servir para el tema de becas, pero estamos dando mucho apoyo a la formación integral del estudiante. Vamos a incorporar el tema de inglés, lo vamos a fortalecer aún más, para que puedan ustedes al terminar la carrera poder con solvencia participar en una prueba TOEFL, resolverla, aprobarla y poder aspirar a una beca. También el tema cultural es muy importante, la formación integral, no solamente es ciencia exacta, sino también hay que ver formación de cultura, historia, etcétera. Entonces eso lo vamos a hacer a través de conferencias, no va a ser carga obligada para estudiar, sino simplemente asimilar como un proceso cultural que los va a mejorar como seres humanos y como profesionales también. Eso se ha descuidado en los últimos años, prácticamente no existe. Queremos reponer eso para que la calidad de ustedes sea mucho mejor y sean realmente dignos profesionales de la UMSS.
El tema de las becas también estamos perdiendo grandes oportunidades justamente por el sistema de evaluación que tenemos. Al diseñar el nuevo perfil de profesional y todos los niveles para que lleguen a ese perfil, obviamente también se va a tener que rediseñar la forma de evaluación, la forma de dar las notas. Eso les va a mejorar su promedio y va a ser más competitiva su posición para las becas. En líneas generales, el deporte y las fraternidades culturales que se han hecho en la facultad se va a seguir también apoyando. Entonces, eso de la práctica de los deportes también es parte de la formación integral. Oratoria y liderazgo igual. Los profesionales de la UMSA siempre nos hemos caracterizado en el mundo de fuera por destacar. El ingeniero Terán también ha sido compañero de trabajo mío y ha destacado en su trabajo profesional con esa formación que teníamos antes en nuestra facultad. Y muchos otros de los docentes ustedes van a poder valorar, tienen esa habilidad. Entonces, queremos rescatar eso también para ustedes con eso de oratorio y liderazgo. En cuanto al tema estudiantil, básicamente es eso. Para los docentes tenemos también un plan estructurado, así muy claro con esto. Para la investigación es lo más fuerte, ahí es donde vamos a dar mayor incidencia, para que el pregrado sea alimento también de la investigación y además el posgrado, la maestría terminal que queremos implementar, pueda también ser engrosador de ese nuevo sistema de investigación de los 8 institutos que tenemos en la facultad. Esos institutos los vamos a fortalecer con infraestructura, equipos también, de tal manera que tengan un área de servicios muy fuerte, porque eso nos genera ingresos, pero un área de investigación también fuerte, que va a apoyar a lo que es servicios, van unidos ambos, porque nosotros hacemos más investigación aplicada. Pero eso no quiere decir que descartemos la investigación básica, que también es muy importante, ¿no? Entonces, las dos son muy importantes y ese es el ámbito para que ustedes puedan hacer sus tesis y su posgrado también. Entonces, como verán, estamos pensando en una facultad muy distinta a la que ustedes han conocido, la que están llevando gradualmente, y esa modernidad es lo que necesitamos, esa agilidad. Entonces, Insurgentes, Ingeniería, es el frente que hemos conformado, que es el resultado de un movimiento de reforma estructural de toda la universidad, porque somos varios docentes universitarios de distintas facultades que hemos diseñado este movimiento y ahora lo estamos aplicando en ingeniería, porque en ingeniería hemos ganado plenamente las elecciones para el rectorado. Entonces, ingeniería se merece esa atención de renovación estructural también como primera instancia, como primordial. Quedo abierto a escuchar preguntas, sugerencias también, apreciados estudiantes. Ingeniero Terán, muchísimas gracias por la gentileza de permitirme dirigir unos minutitos este resumen de nuestro plan de trabajo. Pueden encontrar todo ello en el sitio Facebook Insurgentes Ingeniería. Está a detalle, están las actividades que estamos haciendo y mañana tenemos el cierre de la campaña con una confraternización estudiantil cuyos detalles los van a encontrar en el sitio de Facebook Insurgentes Ingeniería. Muchas gracias, ingeniero Terán. Muchas gracias, apreciados estudiantes. A usted las gracias, ingeniero Vargas, por visitarnos, hacernos conocer sus propuestas, sus ideas, la visión que tiene por la facultad. Sería interesante que nuestros estudiantes puedan hacer consultas, ¿no? La palabra jóvenes. Y bueno, evidentemente es una actividad democrática que tenemos en la universidad, donde nos vamos formando como personas, como ciudadanos, en elegir, en este caso a nuestras autoridades, lo mismo que ocurre a nivel nacional, ¿no? Que de la misma manera, según la tendencia, la visión que tenemos de nuestro país, elegimos también a nuestras autoridades del gobierno central y del gobierno departamental. Bueno, yo empezaré con las preguntas. Dentro del plan de acción de su fórmula, ¿qué lugar ocupa ingeniería civil? ¿Qué visión tiene ingeniero Vargas para el sitial que debe tener ingeniería civil? Bueno, de hecho, en mi condición de ingeniero civil, obviamente, pues es mi raíz, ¿no? Entonces, civil es una rama que es muy versátil y es líder de toda la ingeniería.
aunque a algunos de los colegas no les gusta mucho, ¿no? Pero nosotros liderizamos, por ejemplo, porque estamos en vanguardia y detrás vienen los industriales, que son los que ya aplican lo que nosotros les construimos, les dejamos. Entonces es un trabajo de equipo. Lo que quiero trabajar arduamente es, toda la universidad está construida con cilindros. Los institutos son cilindros. Los investigadores dentro de los institutos son cilindros. No hay esa cooperación entre cilindros. Y de un cilindro a otro no sabe qué está pasando ahí dentro. Lo que vamos a hacer nosotros es cortar en un plano esos cilindros y transformar en una circunferencia enorme con pequeñas circunferencias ahí dentro. Entonces, de esa manera nos vamos a visibilizar entre nosotros para hacer un trabajo de equipo. Entonces, fundamentalmente, con el liderazgo de ingeniería civil, vamos a constituir equipos de trabajo. Y tenemos áreas muy claras. Eso es bueno que me haya hecho esa pregunta, ingeniero Terán, porque, por ejemplo, el litio es un problema que no lo ha resuelto el país. Está ahí. Es una materia de codicia de las transnacionales. Por eso nuestro país está en la situación que está, por la codicia de afuera. La pelea es afuera por nuestros recursos, no es aquí adentro. Y nosotros estamos equivocando el camino peleándonos entre nosotros. Afuera se están peleando por tomar esos recursos. Y el litio es uno de esos recursos estratégicos que tiene el país. Entonces, ¿quién maneja el litio en la facultad? Pues la carrera de metalurgia. Ahí hay expertos en el tema del litio. Pero ¿quién les hace los proyectos, diseña las cosas, la infraestructura, los accesos, los civiles? Entonces ya son dos uniones ahí. ¿Quién les hace la parte mecánica? Los mecánicos. Entonces, y los eléctricos y los electrónicos le dan la automatización. Entonces, tenemos que cambiar la óptica. Ya no podemos seguir trabajando como cilindros, competitivos sin ton ni son, porque no llegamos a ningún objetivo fundamental y que sea de beneficio para todos. En cambio, si esos cilindros los cortamos y los transformamos en planos, cada plano es un equipo, ahí la cosa cambia. Ahí vamos a retomar el liderazgo como facultad y vamos realmente a implementar pasos fuertes en el desarrollo del país y de la región. Otro tema importantísimo es las energías renovables. Energías renovables dirían los eléctricos, ¿no? Es nuestro tema. No, es tema de ellos, es tema de los civiles, es tema de los electrónicos también, de los ambientales, porque es un conjunto. Entonces, ahí estamos todos integrados. Entonces, otra visión la que estamos proponiendo nosotros, una ingeniería integral que avance todos unidos en un objetivo común. Entonces, ya estoy mencionando dos objetivos grandes. El otro objetivo, con la crisis del 2030, y eso se van a acordar de lo que estoy diciendo, jóvenes, el 2030 ustedes son los que van a acarrear el problema y en la responsabilidad de ustedes está el que pueda sobrevivir nuestra sociedad, principalmente en Bolivia. Ustedes son los ingenieros que van a dar solución a esos problemas. Por eso tenemos que formarlos con otra visión. Y estamos a tiempo con ustedes están en media carrera. El tema de las energías renovables y cambio climático va a afectar al agua y va a afectar a los alimentos. Entonces ahí surge otro aliado natural y eso es la Facultad de Agronomía. Yo he estado dando charlas también en agronomía de esta temática ambiental que es mi fuerte, de cambio climático, es lo que trabajo. Entonces vamos a fusionar trabajos de equipos de trabajo para esta temática, para garantizar alimentos. Y ustedes, los civiles, vamos a trabajar en el tema de agua. ¿Cómo vamos a garantizar el agua? Nuestros glaciares están retrocediendo. Son resultados de nuestro Instituto de Hidráulica. Aportes que está dando el doctor Ramírez. Entonces, esos aportes están sirviendo para este diseño de estas nuevas políticas. Entonces, ya estoy identificando tres líneas. La cuarta línea es la defensa de nuestras áreas naturales. ¿Cómo es posible que hemos enloquecido y estemos prendiéndole fuego a todo lo que es bosque? Estamos locos. El bosque es necesario para nuestra estabilidad como sociedad en el planeta. Si no sabemos hacer ese manejo, estamos perdidos. Entonces, ese tema es de los ambientales también, con apoyo de civiles, de químicos, electrónicos, etcétera, porque hay que diseñar nuevos sistemas. El transporte también va a cambiar. De aquí a 10 años ya no vamos a estar tan preocupados de hacer carreteras. Vamos a estar con drones de transporte. Entonces, fíjense, el mundo ya está cambiando radicalmente.
La visión nuestra tiene que cambiar también y ustedes tienen que cambiar para salir a ese mundo nuevo que justamente nos ha de ayudar a pervivir en el planeta. Esa es nuestra preocupación fundamental y se los garantizo, no estoy hablando sueños, no estoy hablando pesadillas, estoy hablando realidades científicamente comprobadas. Como no sé si ustedes saben, he estado dirigiendo el Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social de la UMSA durante 3 años. Y allí justamente he impulsado este cambio en la universidad. De allí ha salido el movimiento Insurgentes, porque han ido plegándose otros docentes que han entendido la urgencia, la demanda que tiene la universidad de renovarse. Entonces, por eso empecemos ahora por la facultad, hagamos realidad este cambio. Entonces, les pido que se acoplen a este movimiento Insurgentes por el bien de todos, fundamentalmente, por el bien de la facultad, por el bien de sus carreras y por el bien de cada uno de ustedes y sus familias, porque ustedes son la esperanza de sus familias. No sé si eso responde, ingeniero Terán, su pregunta. Sí, gracias, ingeniero. Preguntas que quisieran hacer los estudiantes. Tienen la palabra, jóvenes. Nadie se anima. Esa es una característica de los ingenieros, ¿no? O sea, muchas veces sabemos, tenemos en la mente y no sabemos hablar. Y los civiles, como es razón, ¿no? Como tú decías, comparado con los industriales, si estuviese en industrial, todo el mundo estaría hablando. Y yo les decía a los estudiantes, ¿no? Ustedes han sido compañeros de ellos en el básico. Pero ¿qué les hacen o qué pasa que aquí se van cerrando y después el civil no habla? Tienen que desarrollar su personalidad, porque si no, ¿cómo van a poderse imponer con sus ideas todos si no saben expresarse, no saben participar? Tiene la palabra, jóvenes. Sí, anímense a preguntar. Rompan ese esquema cubo que tenemos los ingenieros. Es verdad, lo que dice el ingeniero Terán es muy cierto. Tanto hacer matemáticas, física, estructuras, empezamos a encerrarnos en un cubo. No, el mundo no es cubo, es un conjunto de esferas que están dando vueltas. Ese es el universo, así que tenemos que romper el cubo y mirar que habían sido esferas. Así que anímense a preguntar, a hablar o están, además, la universidad es el mejor sitio pues para equivocarse, ¿no? Porque ahí todos estamos aprendiendo, entonces no hay ningún problema en que pregunten una cosa que tengan realmente incertidumbre. Pregúntenla así con la franqueza del caso. Por eso es el liderazgo y oratoria, vamos a impulsar eso. Tienen que formarse ustedes líderes también para pelear sus proyectos, sus ideas. Porque ustedes van a resolver la crisis del 2030, no los políticos. Los políticos están fracasando, nos están conduciendo al abismo. Nuestras economías están mal. ¿Se han dado cuenta? El mundo está mal. Estamos con problemas. Y es el fracaso de los políticos. Entonces, ¿quiénes van a salvar eso? Nosotros, todos ustedes, los ingenieros, los de las ciencias puras, los científicos, vamos a tener que salvar al planeta, porque nos estamos yendo en picada. La sociedad nos está yendo en picada. A ver, muchachos. Ingeniero, buen día. ¿Cómo está? Tenía unas consultitas acerca de cómo se va a realizar su gestión. Una de mis consultas, ¿cómo piensa implementar el sistema actual? O sea, ¿a qué me refiero? La tecnología al estudio. Por ejemplo, en algunos países que yo veo, digamos, por ejemplo, Japón más que todo, porque la cultura japonesa en ingeniería civil está muy alta, más que todo por los sismos y por todo eso. Entonces, la ingeniería japonesa se ha elevado harto en ingeniería civil y también la electrónica. Pero allá, como usted sabe, se maneja harto la tecnología. ¿Y a qué me refiero? Se maneja harto programación en las universidades para la mayoría de las ingenierías. ¿Cómo piensa implementar eso aquí en la universidad? Bueno, ese es un buen enfoque que le das, ¿no es cierto? No solo Japón, sino todo el mundo desarrollado. ¿Por qué ha desarrollado? Porque ha juntado investigación con inversión. Acá no hacemos eso. El gobierno
con los pocos fondos IDH que nos ha dado para investigación, se ha podido construir el campus de Cotacota, por ejemplo, que ha impulsado el ingeniero Terán, se ha podido equipar laboratorios, se han podido, con la cooperación de Suecia, hemos formado doctores que están volviendo y no tienen espacio en la UMSA. Entonces vamos a pelear por esos espacios. La investigación es fundamental para esa pregunta que me has hecho. Por eso estamos... bueno, hablaré un poco de la investigación porque tenemos el escalafón del investigador que le va a dar jerarquía al investigador. Actualmente nuestros investigadores son pagados y medidos con carga horaria, como si fueran docentes. Entonces es un mal aparato de medición ese. El investigador no se puede medir con carga horaria. El investigador se tiene que medir con producción, con propiedad intelectual, con patentes. Así se mide al investigador. Entonces, eso es lo que vamos a fomentar con mucha fuerza. Entonces, ese investigador que va a tener ese respaldo necesita crear pues una base. Y esa base son los estudiantes de posgrado y los estudiantes de pregrado. Y ahí surgen las tesis. Todas esas tesis forman parte de un proyecto grande que el investigador principal diseña. Entonces, el investigador principal construye una pirámide. Esa es la forma de avanzar. Eso queremos impulsar, pero la universidad está sola en este momento. El gobierno está divorciado, nos toma como a rivales, nos quiere controlar, nos quiere intervenir a la autonomía. Entonces estamos en esa lucha también. Pero va a llegar un momento que nosotros tenemos que imponer la razón y el gobierno va a tener que invertir con nosotros. En lugar de traer expertos de fuera, y yo les comento un caso así, un par chiquitito. Se ha traído un experto panameño para laboratorios del SENASAC en Santa Cruz con una friolera de $500 diarios más pasajes y viáticos. Se ha estado 3 meses el señor asesorando la instalación de un laboratorio que viene empaquetado por módulos. Llega el módulo, se ensambla, se conecta a la infraestructura básica y empieza a operar. Es un proyecto del BID. Entonces, así estamos gastando dinero. ¿Creen ustedes que no hay una persona acá en nuestro medio que pueda hacer eso? Y en la universidad, con mayor razón, hay gente que sabe hacer todas esas cosas. Entonces, tenemos que despertar también al gobierno, a la iniciativa privada. Pero la iniciativa privada, ¿qué pasa con los institutos? Nos dice, ¿quién se responsabiliza? Y si fracasa la investigación, ¿quién se responsabiliza? Y mi plata, lo que estoy invirtiendo, se va a perder. Entonces, el investigador dice, no, pues yo tengo carga horaria, yo no puedo asumir esa responsabilidad. Entonces, nadie quiere, es una pelota caliente que todo el mundo le despacha al distraído. Entonces, eso tiene que cambiar. Para eso es el tema de propiedad intelectual, patentes y todas esas cosas. Y además, la parte jurídica, lo hemos hablado ya con el rector va a apoyar este proceso, porque es un compromiso que hizo con insurgentes para ser elegido el rector. Entonces, vamos a exigir que se cumpla eso, que se revise el estatuto jurídico de la UMSA para que los investigadores puedan recibir un pago adicional por sus trabajos de investigación. Entonces, vamos a transformar una universidad también productiva, de apoyo real. Entonces, esa es la forma de hacerlo. Es un proceso, no es de la noche a la mañana. No vamos a hacerlo en 3 meses. Por lo menos vamos a tardar 1 año, creo yo, en hacer toda esta transformación jurídica y todo eso. Ya, menos mal que hay cierta conciencia también en nuestras autoridades superiores. Entonces, hay que trabajar, hay que hacer lobby. Bueno, hay una serie de técnicas para hacerlo, pero lo principal de todo que nosotros con experiencia, con el ingeniero Ramírez, que también es profesor emérito y de mucha trayectoria, vamos a brindar nuestro mayor esfuerzo para que todo esto que sabemos cómo hacerlo, lo hagamos bien. Por eso tenemos que difundir a ustedes que conozcan al detalle y después juntos, en equipo, ir a conquistar esos cambios. Ese es el proceso. De esa manera pensamos hacerlo, ¿no? Entonces, hay que construir y es un trabajo de todos. No es el público estar en su asiento y los actores arriba en el escenario haciendo esfuerzos para cambiar. No, no funciona así. Todos somos actores y todos somos involucrados. Esa es la diferencia. Por eso han surgido países como Suecia que nos apoya tanto, es una potencia. Suecia en los años 50 era un país pobre, después de la Segunda Guerra Mundial.
era un país eminentemente minero, vendía minerales y era su único ingreso. Entonces se dieron cuenta que tenían que fomentar la investigación, cambiaron sus universidades, le dieron muchísimo esfuerzo a la investigación y hoy en día Suecia es una potencia mundial, económica y científicamente hablando. Por suerte tenemos convenio y cuando estaba en el DICFIS logramos hacer la segunda parte del convenio que este año se ha firmado y tenemos 10 años todavía de apoyo sueco. Así que vamos a, como nosotros hemos implementado, conocemos ese convenio, le vamos a dar el mayor provecho, principalmente con ingeniería también, que siempre ha estado en segundo plano. Primer plano de las ciencias puras. Nosotros somos los únicos que investigamos, no. Toda la universidad investiga, solo que en distintas capas. Entonces hay que darle su peso a cada quien y lógicamente el respaldo que se merece. Esa es la forma. No sé si eso, Rubén, satisface tu inquietud. Sí, ingeniero. De hecho, muchas gracias. Con todo Ahora gusto. le tenía otra consultita más. Sí, Respecto a los idiomas, porque usted habló de becas, efectivamente, pero cuando se estudia en otro país, más o menos más de un año, eh, por ejemplo, se pide el idioma del país, porque ahí te piden. Entonces, normalmente te, te hacen estacionar un año, o sea, un año para aprender el idioma o perfeccionarlo, si es que ya has estudiado, o aprender desde cero. ¿Y cómo piensa económicamente sustentarlo al estudiante? Porque una vez que te dan la beca, va a ir, al viajar al otro país, va a tener que tener residencia y, ¿qué se llama esto? Y alimentos, o sea, viáticos. Eso, cómo se va a efectuar esa parte? no, nuestra facultad no tiene los fondos para dar becas. No, no. Eso sería demagógico de mi parte que ofreciera becas. La facultad va a dar becas. No. Nosotros vamos a preparar para que ustedes tengan mayor competitividad para accesar a las becas. Ahora, por ejemplo, con Suecia tenemos el convenio y ahí hay becas para doctorado, por ejemplo. Entonces, hay que prepararse con inglés y con eso. Muchos de los estudiantes han ido con muy bajo nivel de inglés, han pataleado un poco, les ha costado el doctorado más del tiempo establecido y es más, hasta Suecia estaba a punto de alzar las manos porque el doctorado no puedes demorarte más de 5 años. Algunos de los doctores que hoy en día tenemos en la UNSAN tardó 9 años, hasta 11 años, en un caso de 11 años para el doctorado. Entonces, Suecia ha comprendido esa situación. Por eso, esto lo hemos discutido cuando hacíamos el segundo convenio. Todos esos detalles los conozco por esa discusión, ¿no? Con los suecos. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Pues desde antes, ¿no? Desde donde están ustedes ahora, desde el primer semestre. El inglés tiene que acompañarnos. Y además, los docentes deberíamos acostumbrarnos a darles tareas en inglés. O sea, papers, ¿no? Que traduzcan, doy un paper en inglés. Claro, hoy en día buscan en internet y encuentran el paper traducido o el Google Traductor. No importa, es una ayuda, es una práctica, pues van agarrando práctica, van perdiendo el miedo a otro idioma. Entonces de ahí se logra hacer. Pero cuando se van también es el riesgo. Yo tengo como 3 tesistas que han hecho tesis conmigo y las tesis han sido innovadoras. Les han dado beca pero no han vuelto. Hay uno que está en Francia, otro está en Japón y otro está en Australia. Inclusive se ha casado en Australia, ese ya no vuelve. Bueno, es una dama, ya no vuelve ella. Está haciendo doctorado más, está doctorado usando beca. Entonces, fíjense, y es justamente porque en mis clases también voy imbuyendo esa visión de mejora. Entonces, tal vez he exagerado y ya se han quedado, han encontrado que es mejor estar en un mundo desarrollado que volver aquí a poner el hombro. Pero necesitamos más gente aquí, masa crítica, que cambie. Esa es la visión. Entonces, formarlos mejor para que ustedes sean competitivos a las becas. Ese es el objetivo fundamental. ¿Ya? Entonces, con una mejor formación, ustedes son más competitivos, tienen más posibilidades de becas. Eso es lo que, esa es la oferta nuestra. Y eso es real, no es demagógico. Lo demagógico sería, no, vamos a dar becas para todos. ¿De dónde va a dar becas? Es la pregunta que me hace. No podemos dar porque la universidad no tiene esa posibilidad. Pero más adelante, cuando empecemos a generar mayores ingresos,
podríamos pensar en eso, pero más adelante. Ahorita no es posible, sería demagogia. Listo, ingeniero. Muchas gracias. No, encantado, Rubén, con mucho gusto. ¿Alguien ¿Alguien más? tiene algún otro estudiante que quisiera participar? Sí, yo ingeniero, buen día. Juan Carlos, buen día. En las propuestas veo que hablan sobre la desburocratización de las carreras de ingeniería. Esta propuesta no la he visto en ningún otro frente. No sé si nos podría explicar al respecto. Claro, cómo no. Bueno, para empezar, tenemos la cultura del papel intensa en toda la facultad. Tenemos una oficinita en el mezanine donde todas las cartas entran, le ponen hoja de ruta, o sea, más papel, más pesado, entra a la decanatura, el decano le pasa al vicedecano, el vicedecano también pone su tío, le pasa al otro, entonces tiene todo un periplo. Y yo no estoy hablando fantasías, porque he trabajado muchos años en el BID como funcionario. Y en el BID del año 2004 se ha implementado todo digital. Entonces eso ha subido la eficiencia y el estrés de los funcionarios, porque todo nos llegaba a nuestro correo electrónico digital. Estás trabajando algo y te sale el anuncio, una campanita, nuevo material. Es como el mensajero que te deja en tu escritorio el papel, ¿no? Igualito, la campanita. Abres y ves de qué se trata y hasta cuándo tienes plazo de sacar la respuesta o dar solución al trámite que está entrando. Entonces, teníamos que ser eficientes, porque si salía a tiempo todo el trámite, en la central en recursos humanos está registrado que has cumplido. Si no has sacado en el plazo, se bloquea y cuando quieres entrar ya no puedes entrar. Tienes que, con vergüenza, ir al jefe y decirle, por favor, que te habilite para que des respuesta. Entonces, el jefe te habilita, pero ya hay un punto rojo en tu file en recursos humanos donde no has cumplido el plazo. Y a fin de año, en los puntajes, te quita puntos, pues te quita fuerte. Entonces, no tienes derecho a un premio o a un aumento de salario, inclusive. Entonces, eso aumentó mucho la eficiencia y el estrés también, porque tienes que estar controlando de que nadie se te escape, ¿no es cierto? Entonces, eso queremos rescatar, esa experiencia que ya la he vivido, ponerla en la facultad para que el área administrativa sea más eficiente, empiece a operar mejor. Todos los trámites que ustedes hacen llevando fotocopias, qué sé yo, un simple escaneo y lo suben por escáner. Entonces, ese sistemita lo vamos a diseñar. No deberíamos tardar más de 3 o 4 meses en diseñar todo ese sistema de movimiento, porque es sentarse con los administrativos, sentarse con el de sistemas y ir construyendo cada flujo para cada carrera. Primero el decanato, después cada carrera. Esa es la forma de hacerlo. Y yo tengo la experiencia, por eso estoy diciendo, para mí es rutina, lo vamos a hacer. Sabemos cómo hacerlo, con quiénes hacerlo y cuánto tiempo nos demanda. Entonces, todo se va a volver más expedito, más rápido. Y no necesitan ustedes estar presencialmente haciendo colas. La cola es lo más desagradable que puede existir hoy en día, siglo XXI. No debería haber cola de absolutamente nada. Todo debería ser electrónico y para las famosas vacunas, por ejemplo. Es un horror, estamos apiñados ahí haciendo cola toda una mañana para que te pongan la famosa vacuna. Cuando podrías haber pedido cita por internet y sí estar cumplido a tu hora y llegas directo, entras, te pinchan y te vas. Y luego lo otro que le corresponde y así, todo por internet, así debería manejarse. Pero lastimosamente no hemos entendido la modernidad por eso. Y eso viene desde la universidad. Acá tenemos que cambiar. ¿Ya? Esa es la forma de modernizar. Y cuando hagamos ajuste de pensiones, todo eso, paralelamente vamos a estar haciendo todo sistematizado. Entonces, tiene que estar ya inscripciones, asignaciones, materias, todo con inteligencia artificial. Y eso hay el software y todo eso. No estoy hablando de fantasías. Hay una plataforma, el otro día me invitaron a la Católica a dar una conferencia. He entrado por la plataforma de la Católica y me he quedado sorprendido. Habían tenido una plataforma más amigable que el Classroom, que el Teams. Bueno, ok, está bien. Es un avance para ellos. Nosotros, ¿cómo no podemos hacer esas cosas? Deberíamos hacer la plataforma también y estamos en eso. Es una idea también que queremos hacer. Vamos a modernizar. Y modernizar quiere decir cambiar. No vamos a seguir con lo mismo. Basta de lo mismo.
ya es demasiado. Hay otro tema que me olvidó mencionar, ¿quiénes tienen que ser dirigentes estudiantiles? Dirigentes estudiantiles tienen que ser, como todos van a tener orientación en liderazgo y oratoria, tienen las aptitudes para poder ejercer como dirigentes. A eso hay que sumarle una virtud más, que sea buen estudiante. O sea, poner como requisito un nivel de notas. Entonces, ese sí es un buen dirigente. ¿Por qué? Porque tiene liderazgo, tiene oratoria y tiene un nivel de estudiante bueno. Entonces, puede dirigir con mucha más calidad que como tenemos ahora en toda la universidad. Parece que por edad es ahora dirigente. Para no ir muy lejos, en el CV tenemos un señor de 50 y tantos años, dirigente máximo de los estudiantes de Bolivia. Claro, yo podría inscribirme ahorita a estudiar Derecho también, tengo todo el derecho, valga la redundancia, de ser estudiante a mi edad, obviamente, pero no quiere decir que me quede 60 años a estudiar una carrera, por Dios. No, eso hasta es un sarcasmo. Por favor, pongamos las cosas en orden, como tiene que ser. ¿Quién es dirigente estudiantil? Tiene que ser pues el mejor. Elijamos gente de bien, gente de calidad. Es lo mismo. Elijamos para autoridades gente que conoce, que tiene trayectoria, que tiene experiencia y que ofrece cosas y es seria. Eso es lo que queremos. De esa manera, si elegimos, todo va a mejorar. Pero si elegimos al que es más tramposo, al que es más hablador, o el que invita más comidas y fiestas, eso es prebenda. No podemos cultivar la prebenda. Basta de esas prácticas. Y es una de las cosas que ha sufrido el ingeniero Terán cuando ha sido candidato a rector también. La prebenda lo ha derrotado él, no la calidad. Entonces, por eso estamos pagando esas facturas como universidad. No hemos sabido elegir bien. Hemos elegido a la prebenda. Basta de las prebendas. Rompamos esas estructuras. Por eso estamos hablándoles a ustedes jóvenes. Otra visión, otra calidad. Y además ustedes son la esperanza de sus familias. Sus papás, ¿con qué entusiasmo están contando los días y los semestres para que ustedes salgan con su título? Yo soy papá también, por eso hablo. El papá es la máxima aspiración que su hijo culmine sus estudios. Y ustedes son esa esperanza. Pero háganlo bien, siéntanse felices de ser señores profesionales de una señora universidad con señores docentes. Eso es lo que queremos rescatar, calidad. Y esa es la forma de hacerlo. Entonces, también vamos a pensar en este tema del cogobierno, pero lo vamos a construir con ustedes, con los estudiantes. No hay aquí una regla vertical desde arriba y se impone, no. Es todo equipo y consenso, equipo y consenso. Ese es el arte de hacer las cosas. Y esa es la forma que tenemos nosotros como Mística de trabajo con el ingeniero Ramírez también. No sé si eso aclara tu inquietud, Juan Carlos. Sí, ingeniero, gracias. También tengo otra pregunta. En su propuesta también está una modalidad de graduación llamada residencia industrial. Si nos puede explicar cómo sería esto. Bueno, en realidad yo soy docente en química y el ingeniero Vázquez le puso ese nombre. Bueno, el ingeniero Cursi se lo todo el nombre. No, él puso el nombre para quitar el trabajo dirigido. Trabajo dirigido parecería el robotito, ¿no? Entonces, le dirigimos al robotito para que se gradúe. Entonces, la filosofía del ingeniero Cursi dice, no, le cambiamos un nombre que le dé más prestigio al asunto. Entonces, residencia industrial. Quiere decir que haces un estallo en una industria, en una empresa, y de allí resuelves problemas y ese es tu grado. Esa es la forma de graduación. Es un trabajo dirigido más refinado, más optimizado, si se quiere. Y además darle mayor confianza a la empresa. Porque me ha tocado ser tribunal de trabajos dirigidos donde el estudiante, por ser mal dirigido justamente, ha hecho lo mínimo para graduarse, ¿no? Y a la empresa le decimos, ¿usted está de acuerdo con esto? Bueno, sí, pues se entiende, es estudiante, pero no nos sirve. Entonces, no está bien el trabajo. No es un trabajo dirigido apropiadamente. Entonces, ¿qué ha fallado ahí? La coordinación entre tutores. Ustedes saben que para trabajo dirigido hay el tutor de la empresa y el tutor docente. Entonces, los dos tutores tienen que delinear bien y el estudiante ir por ese camino delineado entre los dos tutores. Entonces, allí sí se logran los objetivos para el cual es ese trabajo dirigido que ahora queremos llamarlo residencia industrial.
Eso para incorporar a todos, porque no se sienta nadie relegado, ¿no? Y también para conquistar un poco a los industriales, la mera verdad es esa, porque hay un sesgo que se ha construido entre los industriales y los civiles, enemigos. ¿Cuál enemigo? Si somos, debemos ser equipo. Si no sabemos trabajar en equipo, estamos en problemas. Esa es la cuestión. No sé si eso responde, Juan Carlos. Sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, Waldo, te agradecemos por habernos visitado. Por suerte también veo que hay no solamente interés, sino preocupación de nuestros estudiantes por ver el futuro de nuestra facultad, de nuestra universidad. Como tú lo decías, son en todo sentido tiempos difíciles, son también tiempos de reto. Depende cómo nos organicemos para salir mejor parados hacia el futuro, como facultad, como profesionales, como bolivianos, ¿no? Entonces, te agradecemos por habernos visitado, que tengas éxito en tu campaña y bueno, ya que se cumpla eh, todo lo mejor que debe ocurrir en nuestra facultad y en nuestra universidad, ¿ya? Muchas gracias, pues, y por la atención también y las inquietudes a los queridos estudiantes. Visiten nuestro sitio en Facebook, Insurgentes Ingeniería, y van a poder ver mayores detalles. Los esperamos con los brazos abiertos y que sea una fiesta democrática el día viernes. Muchas gracias por la atención. Buen día. Gracias a ti. Bueno, son... Un momentito. Y medio se me ha colgado. Bueno, son... estoy queriendo... Un momentito. Aquí estaría. Son actividades muy importantes para nosotros, el poder no solamente interiorizarnos en nuestra carrera, en nuestra facultad, sino también tomar decisiones de lo mejor indicadas para el futuro de la carrera, la facultad y la universidad. Bueno, con el tiempo que nos queda, vamos a continuar con nuestra materia. Voy a seguir compartiendo con ustedes. Estamos en lo que es el efecto dinámico, esa deformación dinámica de una carga que cae en altura h. Hemos definido el factor dinámico y tenemos este problema, ¿no? En este problema queremos encontrar o determinar la tensión dinámica que produce esta carga P al caer esta altura h. Una carga de 100 kilos cae a una altura de 5 centímetros. El diámetro de la barra es de 3 centímetros, es más de una pulgada. La longitud de la barra es de 2 metros. Este es el sobreancho para que ahí caiga el anillo de carga P. Y el módulo ácido de la barra, que es acero, de 2,1 por 10 a la 6. Queremos ver cuál es el efecto dinámico, la tensión dinámica que se produce. Y hemos dicho que la tensión dinámica, o el factor dinámico es, bueno, esta es la tensión dinámica, la tensión que se produce cuando la carga actúa dinámicamente. Y como inciso B, nos pide hallar la altura máxima de caída si la tensión admisible de la barra, como es el acero, es de 1400 kilos centímetros cuadrados. Bueno, entonces sabemos que la tensión dinámica es la carga equivalente estática entre el área. Es la carga entre el área. La deformación dinámica es esa carga, ¿no?, por L sobre A. Y efectivamente, SP' sobre E es la tensión dinámica por L sobre E. Y ahí despejamos esa tensión dinámica. Va a ser delta por E sobre L. Y por otra parte, la tensión estática va a ser directamente la carga sin que haya ninguna altura actuando estáticamente entre el área, ¿no? Eso es delta estático por E sobre L. Entonces, el factor dinámico, como habíamos indicado acá, que es relación de tensiones, aquí está, tensión dinámica sobre tensión estática. Estamos viendo aquí que también es relación de deformaciones.
¿Ya? Un momentito, digamos, la tensión estática. Y bueno, va a ser deformaciones como habíamos indicado. Vamos por la deformación estática. La deformación estática es P por L sobre EA, ¿no? Deformación cuando la carga actúa estáticamente. La carga es 100, la longitud es 2 metros, 200, el módulo de elasticidad 2,1 10 a la 6 y el área es pi cuartos diámetro cuadrado, pi cuartos 3 al cuadrado. Esa deformación estática es de 1,35 por 10 a la menos 3. Es sumamente pequeña, 0,00135 centímetros. En función de esto, calculamos la deformación dinámica, que es la estática más la raíz cuadrada de la deformación estática al cuadrado más 2 veces deformación estática por h. Entonces aquí hemos reemplazado el valor de la estática, el valor de estática al cuadrado, 2 veces la misma por h, que es la altura de 5 centímetros. Entonces la deformación dinámica es de 0,117. Fíjense, la estática es 0,00135 y la dinámica es 0,11, o sea, ya es 1 milímetro, mientras aquí la estática es una milésima de milímetro, o de centímetro, perdón, ¿no? Bueno, entonces podemos encontrar la tensión dinámica, que es lo que nos está pidiendo. Va a ser la deformación dinámica por E sobre L, ¿ya? Que es lo que aquí hemos visto, deformación dinámica por E sobre L. La deformación dinámica es 0,117, E 2,110 a la 6, L 2 metros o 200 centímetros. Esa tensión dinámica había sido de 1233. O sea que cuando cae una carga de 100 kilos, una altura de 5 centímetros, produce una tensión, lógicamente dinámica, de 1233. Está por debajo de los 1400, que es la admisible. La tensión estática es fuerza sobre área, solo 100 sobre el área de ese cilindro de esa barra, pi cuartos diámetro al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, es 14,15. Fíjense la gran diferencia. Cuando esta carga actúa estáticamente apenas son 14 kilos centímetros cuadrados. Pero si esta carga yo la hago caer 5 centímetros, fíjense, sube a 1233. O sea, es una barbaridad cómo se incrementa. Fíjense que la parte dinámica es algo muy, muy fuerte, ni qué decir en soltaciones normales como es el caso que estamos viendo. Esta es la tensión dinámica, ¿ya? Y por tanto el factor dinámico va a ser la tensión dinámica, perdón, es la tensión estática y esta es la tensión dinámica. El factor dinámico va a ser la relación de la tensión dinámica sobre la tensión estática, está aquí. Es de 87,3. ¿Qué significa esto? Que actuando dinámicamente, o si quieren, actuando la carga o cayendo la carga de 100 kilos, una altura de 5 centímetros, las tensiones se incrementan 87 veces. Es tremendo lo que está pasando. Bueno, inciso B, ¿cuál es la altura máxima de caída? Es lo que me pide acá. Primero me ha pedido la tensión dinámica y ahora me piden, entonces, ¿desde qué altura máximo podrá caer esta carga? De modo que no sobrepasen los 1400. Bueno, hemos visto de que la altura de caída es 5 y me produce una tensión dinámica de 1273. Falta un poquito más para llegar a los 1400, seguramente será 5 y algo. Eso vamos a despejar de aquí. Entonces, en este inciso tengo la altura máxima de caída. Voy a partir de la deformación dinámica que está en función de la deformación estática, la ecuación que hemos deducido. A esta multiplicamos por E sobre L, ya, a ambos lados, y tendría esta figura, ¿no? Aquí estamos factorizando el delta estático, el E sobre L que estamos multiplicando, y me queda 1 más raíz cuadrada de 1 más 2h sobre delta estático. ¿Ya? Ahora, ¿para qué he hecho esto? Para encontrar o escribir el factor dinámico. El factor dinámico es la tensión dinámica, que es esto, sobre la tensión estática. O si quieren, la deformación dinámica sobre la deformación estática. Al pasar a dividir al otro lado de la igualdad, tengo el factor dinámico en esta expresión. Y me queda esto, que estaba en paréntesis. Este es el factor dinámico, y me queda esto que está entre paréntesis. 1 más raíz de 1 más 2h delta estático.
Entonces, despejo el H de esta expresión. Va a ser igual al factor dinámico menos 1. Esta raíz pasa a ser cuadrado. ¿Ya? Menos 1 nuevamente, multiplicado por delta estático dividido entre 2. Aquí está, por delta estático entre 2. Ese es el H despejado de acá. La altura máxima de caída que estamos queriendo encontrar. La tensión dinámica como máximo va a ser la admisible, que es de 1400. Es el máximo valor al cual debe llegar de modo de soportar o trabajar sin ningún problema, soportar esa carga dinámica. Entonces se puede reemplazar en la tensión dinámica este valor de 1400. Entonces, voy a calcular el factor dinámico. Por otro lado, la tensión estática ya le hemos calculado, son los 14, 15, esta tensión estática, eso no va a cambiar. Sigue siendo los 14, 15. Y el factor dinámico va a ser la tensión dinámica sobre la tensión estática, 1400 sobre 14. Eso da 98,94. Con este factor dinámico, que es para llegar a esa tensión dinámica en 1400, puedo calcular el H, reemplazando acá. Va a ser el factor dinámico, los 98,94 menos 1 al cuadrado, menos 1, ¿ya? Menos 1 por delta estático sobre 2. El delta estático es, eso también no varía, la deformación estática, hemos calculado acá, esta, 1,85 por 10 a la menos 3, por 1,85 por 10 a la menos 3, dividido entre 2. Y esa es la altura máxima de caída. Había sido una altura de 6,47. O sea, haciendo caer una altura de 6,47 centímetros, aumentando de estos 5 centímetros a 6,47, mi tensión dinámica alcanza los 1400 kilos centímetros cuadrados, que es la tensión admisible. Entonces, en este problema nos puede encontrar la tensión dinámica, con qué tensión produce esta carga al caer los 5 centímetros, y la altura máxima de caída, que sería de 6,42, creo que hemos sacado, ¿no? Bueno, esto es situaciones normales. ¿Alguna pregunta que tuvieran? ¿Está claro de la tensión dinámica? ¿Del efecto dinámico? ¿De lo que es la tensión estática? ¿Del factor dinámico que permite relacionar ambas tensiones? ¿De la altura máxima de caída, de modo no sobrepasar una tensión admisible? Y lo que más sorprende, han visto, se incrementa casi el factor dinámico 87 veces crece la tensión. O sea, es una barbaridad. Y ahí está, por ejemplo, lo que ha pasado. Fíjense, con este criterio podemos entender qué ha pasado en las torres de Nueva York, ¿no? Las World Trade Center, que hace 20 años, cuando estallaron o chocaron los aviones, ¿cómo han colapsado? Hasta ahora hay gente que no entiende. Y lógicamente, si nosotros no estudiáramos esto, tampoco entenderíamos. Muchos dicen que ha habido una cadena de explosivos que han colocado a propósito, que en ese momento han activado, y bueno, por eso se ha derrumbado de la forma que se ha visto. No, señores, es este factor dinámico. Si 5 centímetros crece 87 veces, 3 metros de altura de caída en un piso, de un piso a otro, con toneladas de carga. Fíjense, aquí hemos estado con 100 kilos. Ese edificio, a la altura donde se chocaron los aviones, tenía miles de toneladas encima. Y esas miles de toneladas encima, al fundirse las columnas que eran de acero, han caído 3 metros hasta el siguiente piso. Si en 5 centímetros está incrementándose 87 veces, en 300 centímetros, que es 3 metros, miércoles es exponencial. Por eso es que todo se va hundiendo, porque cada piso cae al siguiente, cae al siguiente, cae al siguiente. Y lógicamente no hay tensión que aguante. Y de eso da la apariencia como si hubieran puesto explosivos, ¿no?
Entonces es lo lindo de la ingeniería y particularmente de la ingeniería civil, que nos permite entender, nos permite ver y calcular, ver lo que está pasando y calcular cuánto se magnifica, por qué se produce una situación. Con esto uno entiende lo que pasa. Igual cuando demuelen los edificios, hacen volar abajo, y lo que va cayendo, realmente va rompiendo. Y bueno, se ayudan con explosiones en otros pisos. Pero tranquilamente basta que la planta baja colapse, todo se viene abajo. O en cualquier piso colapse, como hemos visto, todo también se viene abajo. Lo que ha pasado en Santa Cruz, en ese edificio que construyeron, pues, nos llamaban, no recuerdo el nombre del edificio, que las columnas estaban mal, están calculadas para 3 pisos, me metieron creo 4 pisos más, no se ha calculado para eso. Fallaron las columnas, trataron de apuntalar, nada se les vino encima y todito se vino abajo. Ahí están los mejores ejemplos reales de lo que pasa cuando hay un efecto dinámico en soltaciones normales. ¿Alguna pregunta? ¿Qué opinión tienen? Activen sus cámaras. Interesante, ¿no? Cosas que no nos imaginamos se producen. Estamos demostrando con la conservación de la energía. Ese problema que hemos visto. 5 centímetros de altura de caída de 100 kilos. ¿Qué es 100 kilos? 2 bols de cemento. Hagan caer 5 centímetros. Magnifica de 12, creo que es la tensión estática, 12 kilos centímetros cuadrados, a 1200 y algo. Es tremendo. Cayendo solo 5 centímetros de altura y solamente siendo 2 bols de cemento, 100 kilos. Imagínense todo un piso, toneladas, cayendo 3 metros. No, pues eso hace pomada, ¿no? Bueno, todo este estudio que vamos haciendo, vamos verificando cómo se comportan las estructuras, por qué fallan, por qué se da ese comportamiento de falla, de colapso violento, porque estamos demostrando cómo las tensiones crecen, pero en forma exponencial. El día jueves, que va a ser nuestra última clase, bueno, digo nuestra última clase porque vamos a devolver exámenes, igual vamos a recibir cualquier consulta. Vamos a ver qué pasa con el factor dinámico cuando aplicamos una viga o cuando se produce tensiones por flexión, no normales como hemos visto. O sea, no una tensión normal directa, como hemos visto en esa barra, sino una tensión normal por flexión, vale decir una viga. Cuando cae una carga, una altura determinada sobre una viga. Y es lo que pasa en un puente. No solamente si cae, cuando pasa un camión, bruscamente aplicamos una carga. Hay un efecto dinámico. Esto nos va a permitir ver qué es lo que está ocurriendo. Por eso vamos a ver el día jueves. ¿Alguna pregunta que tuviera sobre el tema? Bueno, no hay preguntas. Nos vemos pasado mañana. ¿Ok? Hasta el jueves. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego.